Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a abordar un problema muy antiguo, lo puede usted rastrear desde la Biblia, pero que sigue estando entre nosotros. Un tema que la gente no necesariamente aborda en una sobremesa, porque es complejo, pero que de alguna manera rige a millones o miles de millones de ciudadanos de este orbe. Es el mal, el mal, el mal. Está con nosotros alguien que es, vamos a ponerlo así, especialista en derecho penal internacional, pero que ha incursionado por diversos motivos precisamente en estos temas tan delicados que tienen que ver con la percepción de uno sobre el otro y de uno sobre quien es víctima o victimario. Me refiero a Jacobo Dayan, que ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones y que ahora ha sacado este libro junto con Javier Sicilia, que también ha estado en este programa. No se lo puede usted perder, Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo. Y yo quiero de entrada felicitarte, Jacobo, porque son de esos temas que vamos dejando de lado. Y la lectura me provocó muchas reflexiones sobre cuáles son los límites y cómo debemos de reaccionar y cómo deberíamos de pensar en las futuras generaciones, cómo alejar al mal. Pero antes que nada, dado que en realidad aquí hay un cuarto participante que es Javier Sicilia, yo te pediría, Javier Sicilia, usted lo ubica perfectamente, poeta, es un poeta cristiano, abierto, tuvo una desgracia, la pérdida de su hijo, y esto el asesinato de su hijo, bueno, no, es y esto lo llevó a convertirse también en un militante, un militante de los más visibles de nuestro país. Usted recordará aquellos diálogos durante la gestión del presidente Calderón, una voz muy visible, y es el coautor de este libro. Como coautor no es que se hayan sentado a escribir a cuatro manos, sino que retomaron una vieja fórmula realmente muy eficiente, que es una especie de carteo, intercambio escrito, que da por resultado pues, realmente reflexiones mucho más profundas. Y yo te pediría a ti, Jacobo, que tú te definas, a ver tú cómo eres. Ya describí al bueno de Javier, pero ¿y tú cómo entras en esta jugada? Pues yo no vengo de la tradición cristiana, yo vengo de una tradición judía, pero yo me declaro agnóstico. O sea, la reflexión que hago ahí no es una reflexión religiosa, más bien lo que hacemos es contrapuntear muchas veces temas religiosos, filosóficos. Y pues yo me he desenvuelto en la academia y cerca de los colectivos de víctimas, especializado, como bien dijiste, en temas de gran violencia en el mundo y en México. Desde ahí es el acercamiento. Estuviste en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y bueno, pues, las áreas que yo trabajo son derecho penal internacional, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad. Y como bien dices, se retomó esta idea del diálogo, pero en vez de a cartas, con la tecnología del siglo XXI, en Zoom. Esto fue hecho a través de Zoom y después, evidentemente, retrabajado una y otra vez. Ahora, el subtítulo, El mal en nuestro tiempo. Y hay varios temas en el libro, que es, por cierto, un gran libro. Son libros difíciles, duros, pero que te dejan mucho. El mal en nuestro tiempo. Y como, no punto de partida, porque el libro es más complejo, pero esta discusión de cómo, después del genocidio nazi, de los juicios de Nuremberg, como creíamos que habíamos extirpado al mal. Se había sido ese horror, los estados estaban construyendo un régimen internacional para poder como contener el mal, se puso en la Carta de Derechos Humanos, pues en la ONU, la Carta de los Derechos Humanos, que pues, es como el golpe final de la ilustración de que todos somos iguales, todos tenemos una serie de derechos. Y sin embargo el libro cruza con la idea de que el nazismo mismo es la consecuencia de la ilustración. Sí, es correcto. Entonces quería como empezar con esa tensión, porque yo veo más la parte de la ilustración como que se está perdiendo ahora, justo porque estos derechos a los que nos hacíamos acreedores o creíamos que éramos acreedores y que defendíamos, hoy explícitamente se están limitando. Entonces, muévenos un poco por esta tensión que fue lo que a mí como a lo largo del libro me complicaba. Sí, la génesis del libro tiene como origen retomar un diálogo que tuvieron hace 30 años Jorge Semprún y Elie Wiesel,
que la televisión francesa los juntó a 50 años del final del horror de la Segunda Guerra Mundial, en los 90, donde sentíamos, la humanidad pensaba que habíamos, una vez terminada la Guerra Fría, encontrado rumbo con las democracias liberales, con el reconocimiento de los derechos humanos, la dignidad humana y una serie de mecanismos internacionales que tenían o tienen como objeto contener la violencia o contener la barbarie. La intención es retomar ese diálogo 30 años después en un mundo donde todo esto ya tronó. Sí, son dos sobrevivientes de los campos de exterminio. Campos de exterminio, tanto Semprún como Wiesel. Se retoma ese diálogo y lo que decimos es de que hace 30 años ellos advertían que estaba larvado todavía, a pesar de la esperanza que había en los 90, continuaba larvado, sobre todo en el olvido, en el desinterés de la población, del grueso de las personas, y que esto eventualmente iba a reventar a los garantes de ese proyecto, que eran el Estado, la democracia y el marco internacional. Entonces, desde ahí lo retomamos en un mundo donde el Estado se encuentra en crisis, la democracia se encuentra en crisis, los populismos han emergido, según Riemann, uno de los autores que regresamos mucho en el libro, a estos populismos, pues hay que llamarlos por su nombre, que son neofascismos, y el marco internacional no lo respeta absolutamente nadie. Entonces, el proyecto civilizatorio que Javier Sicilia lo ubica desde su origen con el judio-cristianismo, con la Biblia, ha tenido reediciones en el camino. ¿Por qué no nos paramos ahí, que es otra parte muy interesante? ¿Por qué ese es el arranque del proyecto civilizatorio? Está muy bien dicho aquí en el libro, pero ¿por qué no nos lo pones así? Sí, evidentemente no es el único proyecto civilizatorio que ha habido en la historia de la humanidad, pero Occidente se sustenta, Javier afirma, en la parábola del buen samaritano, donde alguien reconoce a un prójimo que por decisión propia decide auxiliarlo y se reconoce la otredad no obligatoria por primera vez o de manera metafórica de manera muy potente, y la Iglesia alrededor de esta figura crea instituciones que después se convierten en el Estado, que tienen que ver con atención a huérfanos, a viudas, a enfermos, educación, es decir, todos los servicios que hoy un Estado tiene que entregar parten de esta idea del cristianismo, del reconocimiento de la Porque antes había tribus. Y es a donde yo quería llegar, porque estamos de regreso en las tribus. Antes correcto. Solo te preocupaban los de tu tribu. Los tuyos. Exactamente. No tenías ninguna responsabilidad. No es que fueras mala o buena persona, esos eran de afuera. Y tu obligación moral era con los de tu tribu. Con los tuyos. Y el catolicismo, en su lógica universal, lo que dice es, no, tú te tienes que preocupar de todos los humanos, sean de tu tribu o no de tu tribu. Y hoy tiene particular importancia porque estamos de regreso a eso. Es correcto. Incluso los distintos momentos en que esto se fue actualizando en la historia, digo, para no irnos muy para atrás, pero por ejemplo, con la Ilustración, en la Revolución Francesa, recordemos que se emite la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Para tener derechos había que ser esas dos cosas: hombre, no mujer, y ciudadano. Los no ciudadanos no gozaban de esa carta. Y esto se actualiza después, más adelante, con el reconocimiento universal de estos derechos. Y en el camino ha habido distintas instituciones garantes o que buscan garantizar todo este proyecto. Y cada uno en su momento fue encontrando problemáticas que hicieron entrar en crisis a este proyecto. Y hoy, evidentemente, estamos ante una crisis civilizatoria de vuelta, donde el proyecto se pone en duda, la dignidad humana reconocida de manera universal se pone en duda. Que eso es lo civilizatorio. Es correcto, el contener la barbarie y reconocernos a todas y a todos sujetos de derechos, contener la violencia y garantizar estos derechos. Hoy eso se vuelve a poner en duda en todos lados, no nada más a nivel internacional. Ahora, la expresión crisis civilizatoria está regada a lo largo del libro. Realmente, como dice Carlos, uno no lo hubiera pensado de una manera tan dramática como lo ponen ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertos ejemplos terribles en los años o las décadas recientes, como Pol Pot o
Milosevic, y podríamos seguir, o Ríos Montt en Guatemala, y si le va uno sumando, nunca hemos logrado ese ideal. Y de pronto, pues uno dice, bueno, sí, íbamos bien, se creó la Corte Penal Internacional, vimos ahí juicios muy interesantes. ¿Ustedes están convencidos de que esto ya pasó a la historia, ya cayó todo ese andamiaje? Yo creo que pensar que podremos regresar al mundo prepopulismos por los últimos 10, 15 años, me parece que ya no hay vuelta atrás. La ONU se encuentra en una profunda crisis, ya no nada más de operativa, vamos. Incluso cuando sale el secretario general de Naciones Unidas a dar un mensaje o a exigir que se cumpla la Carta de Naciones Unidas, sus palabras son tomadas como si fueran del Papa. Es decir, un referente moral por ahí que levanta la voz, pero mientras los estados no tengan un compromiso con el marco internacional, pues pensar que Trump es pasajero, que Putin es un tema pasajero, que el descrédito de la Corte Penal Internacional, o incluso en países como México, donde la violencia desbordada, cada vez que hay un reclamo del exterior, salimos en defensa del mafiosare. Las autoridades. Sí, las autoridades, es decir, el país, el gobierno, el Estado sale a decir que esto es injerencismo, que nadie se tiene que meter, que en México no se violan derechos humanos. Hay un desconocimiento intencional de las autoridades y pensar que hay un regreso a eso. O sea, creo que los objetivos del proyecto son los que se tienen que preservar, es decir, el reconocimiento de la dignidad humana, la contención de las violencias, pero las instituciones garantes de ello son las que están en crisis. El Estado mismo está en crisis. Ahora, Javier pone una línea de reflexión muy interesante, que es precisamente callar o al contrario, hablar las cosas y decirlas tal cual, como lo hacen ustedes en el libro. Y creo que la respuesta de las sociedades ha sido más bien salir a las calles. Eso es un signo de esperanza. Digo, creo yo, ¿no? Que podemos también ver una sociedad más activa, ¿no? Lo estamos viendo con Trump. Cuando se metió con las universidades, los universitarios salieron a defender. Estamos viéndolo, pero está ganando el poder. Sí. O sea, a mí lo que parece que está también allá atrás, quizá menos explícito que lo que estás tú diciendo, Federico, es que, digamos, atrás siempre ha estado el poder. Lo que se suponía es que este andamiaje institucional y estos principios morales iban a contener al poder. Y lo que estamos viendo es que el poder dice, a mí no me importa, no me importa. Yo tengo más poder que tú. O sea, toda la lógica de la autoridad en México con la sociedad, de los presidentes de Estados Unidos con su sociedad y hacia afuera, es yo tengo el poder, de Putin con Ucrania, yo tengo el poder. Y si hay unos marcos éticos y jurídicos, están interesantes, pero no tengo por qué respetarlos. Y lo que incluso a mí me sorprende de Estados Unidos es que sí ha habido una cierta respuesta, pero el poder sigue avanzando, ¿eh? Va imponiendo su visión del mundo. Recientemente se firmó este nuevo presupuesto, no sé qué, y varios de los que lo habían criticado lo votaron a favor. Sí. Porque el poder apabulla, pero el tiempo también. Entonces vamos a estar en un regreso más con Jacobo Dayan para hablar sobre este gran libro, Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo. No se vayan. Estamos aquí con Jacobo Dayan y yo quisiera recordar que hace 2 años Jacobo publicó este libro sobre la República de Weimar, que fue este episodio en algún sentido brillante de la historia en la cual Alemania revisó su legislación. Algunos dicen que fue la primera legislación social que se presentó al mundo. Los carrancistas en México protestan, dicen que fue primero la del 17 y no del 19. Pero este es un libro muy importante porque de alguna manera pone el panorama mundial de la crisis que estamos viviendo de atentados o amenazas en contra de la democracia. Pero el libro recupera algo que a mí me parece central, que son las distintas voces que se han alzado a lo largo de las décadas. Tú ya mencionaste a 2, precisamente a Semprún y a Wiesel, y me parecen importantísimos, pero también se cita a Ana Frank, a Primo Levi, se cita a Ponce Laan, el gran poeta. En fin, podría uno seguir con esas voces que agregan mucho al libro, en tanto que voces de rebeldía
que han estado presentes siempre, ¿no? Sí, incluso el diálogo entre Semprún y Wiesel lleva como título cuando se publica, callar es imposible. Sí. Es decir, ante esto, la alternativa no es el silencio. Que fue muchas décadas. Claro, no se escuchó la voz de las víctimas por décadas. Ellos lo recuerdan, lo dicen con dolor, que incluso ni sus hijos querían escucharlo, porque ver de frente a la víctima el horror cuesta trabajo, y vamos, en México lo vivimos. Mirar de frente Teuchitlán, Claro. y no quitar la mirada de Teuchitlán cuesta trabajo a las sociedades. Y al fondo, tú hablabas, Carlos, antes del corte, sobre el poder pasando por encima de las leyes, de la ética, de cualquier marco. Y eso tiene que ver, muchas de las discusiones que están teniendo en Europa tienen que ver, que lo están viviendo muy de cerca en Europa con el auge de la extrema derecha, y tienen a Putin encima, con que estos populismos contemporáneos, ayudados incluso con la digitalidad que potencia esto Y al fragmenta. infinito, y fragmenta, al fondo lo que se encuentra es una crisis de la verdad, con esto que se conoce como la posverdad, donde Sí. ya en el mundo digital pesa lo mismo la voz de una persona experta que de un bot por ahí que tiene más likes y retweets, entonces se magnifica eso, Pesa lo mismo la palabra de un presidente hoy cuando dijo hace 3 meses lo opuesto. que es irrelevante el compromiso con la verdad, porque hay una crisis de la verdad y de la palabra. Sí, esta frase que también capturaba el observador, yo tengo otros datos. Yo tengo otros frente datos. a los del INEGI, o sea, no es que yo traigo aquí unos datos que compilé en la calle, no, contra los sus del propios Estado datos. mexicano. Sí, porque lo que tenemos es un cero compromiso con el peso y el valor de la palabra, de los hechos con la realidad, y a partir de ahí no hay manera de tener un pilar ético que sostenga la vida pública. Bueno, y estamos viendo al presidente de la máxima potencia económica del mundo, que no cree en la ciencia, no cree en el calentamiento global. Y ahí lo que se me viene a la mente también es el cinismo, lo que decía Carlos hace un momento. ¿Cómo son capaces los gobernantes ahora de pronunciarse en favor de A y 3 meses después de B? Y les da lo mismo. Bueno, del cinismo en su segunda versión, porque en realidad el cinismo es una corriente de acetas. Sí. O sea, hay un cambio, un giro en la palabra, pero tal y como lo entendemos hoy, cínicos. Cinismo es mandar al doctor López-Gatell a la OMS. No importa de qué es responsable o no, por decir algo. La pregunta es con qué contrapeso se puede enfrentar ese poder, ya sea en México, en los Estados Unidos o donde sea. Durante años la prensa jugó ese papel. Sí, Sí. Primero están los contrapesos institucionales y legales, que hoy están completamente difuminados. En México no tenemos contrapesos ya políticos, y normativos o legales cada vez menos. Lo que te queda es una resistencia de lo que se llamó el cuarto poder, pero hoy los medios también se encuentran muy debilitados ante esta proliferación de medios digitales, y me parece también una falta de compromiso con la verdad en los medios. Uno escucha una y otra vez, hay un debate sobre la reforma al Poder Judicial. No, perdón, aquí no hay ningún debate. O sea, no se puede debatir lo obvio. Es decir, uno no balancea opiniones, uno pone mentiras a balancearse con hechos. Y eso me parece que es muy grave. Por un lado tienen los medios, y después una opinión pública también completamente fragmentada, polarizada y despolitizada. Y fíjate que cuando aparecieron las redes, bueno, poco después tuvimos grandes esperanzas de Había que la esperanzas. revolución de la primavera Árabe. iba a traer gracias a las redes sociales, y ahora decimos Es que es esta bien interesante fragmentación. cómo el poder aprendió a usar las redes sociales. Hay que ver China o hay que ver... Si uno lee, yo no leo ruso, pero luego salen notas traducidas al español sobre cómo se ve en Rusia la guerra en Ucrania, hay una narrativa que es casi como la de la revista Unión Soviética durante el staliniano, durante el mundo de Stalin. Es decir, es otra verdad. Los que están... Es decir, fueron los ucranianos los que iniciaron la guerra. Sí. Trump lo llegó a decir. Ahora, a mí me desilusiona que digas que no lees ruso. Yo suponía que leías ruso, man. Yo también. Que es peor. Pero utilizaste una palabra que creo que explica lo que estamos tratando de abordar, que es narrativa, ¿no? La narrativa que se impone ahorita en Rusia sobre lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania
Tiene nada que ver con la realidad. Pero eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Si uno le hubiera ido a preguntar a un alemán de a pie... Eso lo trae muy bien el libro. Eso. Sí, cuando uno le pregunta, si hubiéramos pedido preguntar a un alemán de a pie en los 30 por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, hubiera dicho que porque Polonia invadió Alemania. Sí. Porque eso fue la narrativa del Estado. Y bueno, toda esta estrategia de manipulación con los medios que se tenía hace 100 años, que era el radio y la prensa escrita, hoy potenciado con las redes sociales, hace que la discusión pública sea imposible. Y entonces el cinismo campea sin problema. Y se premia a políticos que antes se iban desacreditando en sus excesos verbales, en su vida personal. No sé si se acuerdan ustedes de ese candidato a la presidencia de Estados Unidos, Gary Hart, cuya carrera se descarriló porque apareció una foto con una chica que no era su esposa en un yate, creo. Es decir, eso descarrilaba una carrera política. ¿Cuántas frases de Trump se pensó que iba a descarrilar su carrera política? Y al contrario, lejos de descarrilarla, porque también hay una reacción a otra tiranía que fue la tiranía del politically correctness. De esto no hablan gran cosa en el libro, pero está implícito, que es, bueno, lo que más preocupa es algo que a una comunidad muy pequeña le importa, pero se le impone al resto, que impide, como en las universidades de Estados Unidos, ciertos temas, se impide el debate mismo dentro de las propias universidades, pues hay una reacción en el otro sentido, claro, que es lo que estamos también viendo. Sí, y perdón. No, y vamos, y es insostenible el modelo político que hemos construido si no tenemos una educación sólida. Y creo que también ahí hay otro problema. O sea, tenemos un modelo educativo que privilegia la formación de personas para el mercado. Riemann ha hablado mucho de esto también, en lugar de privilegiar al individuo. Es decir, se privilegia la capacidad del individuo como alguien que eventualmente servirá dentro del mercado, pero ha habido un abandono de la alimentación interna del propio individuo. Bueno, a mí me encantó esta línea de reflexión sobre, digamos, si el mal es algo intrínseco en el ser humano o es algo que se contagia o es algo que nos está lloviendo por las redes sociales. Y creo que ustedes ahí dan un paso adelante, o sea, rompen con la tradición milenaria, pero no por milenaria sólida, de que es intrínseco, ¿no? El malo es malo y será malo siempre. Yo creo que quien acabó con esa discusión fue nada menos y nada más que Víctor Hugo, al poner sobre la mesa, bueno, cómo un malo puede convertirse en bueno y el bueno puede convertirse en malo, y esto no hay estirpes de buenos y de malos. ¿Qué reacción tendrías a esto? Sí, sin duda. Definir el mal es complicadísimo. Vamos, tenemos la historia de la humanidad tratando de hacerlo. Difícilmente lo podemos definir o acotar, pero sus estragos son muy visibles. Y creo que estamos en un mundo donde, si entendemos por el mal todo aquello que no vaya en favor de la dignidad de todas las personas, empieza a ser la norma y no diría lo políticamente correcto, pero lo que es rentable. Es rentable. Y es rentable. Bueno, también esta versión, digamos, de que el mal es la ausencia del bien. Cuando tú tienes un Putin y no tienes contrapeso, pues es por algún motivo, ¿no? Y esto sí se ha ido extendiendo, porque hablar del bien, que antes, digamos, las religiones, en sus distintas versiones, y ustedes lo dicen ahí, suponían un contrapeso, ¿no? Pero al haber esta ausencia del bien, ¿qué es el bien? O sea, la pregunta es quién a nivel internacional está defendiendo estos valores. Sí. El valor de la vida, el valor de si los la defiende, ley. tiene implicaciones, porque el Papa lo ha dicho muchas veces. Sí. Y por ahí el presidente de algún país irrelevante. Se ha dejado de la ONU, como decías. Pero la arquitectura que hacía posible ciertas contenciones, porque, como bien dices, no es que la segunda mitad del siglo XX ha estado exenta de horrores. De hecho, Javier Sicilia es mucho más duro que tú. Dice, la crisis empieza ahí, desde antes. Es decir, no es que la estamos viendo ahora, estamos viendo las consecuencias de la crisis. Estamos viendo, ¿no? sí, de acuerdo. Entonces era menos negativo, digamos. Creo que había un momento donde ciertas manifestaciones del mal eran castigadas con más o menor éxito. Correcto. Podías avanzar o no avanzar. Pol Pot se volvió afortunadamente un paria. La comunidad internacional tomó mucho tiempo reaccionar frente a ello. Lo tuvo que ir a liberar Vietnam, de hecho. Correcto. Si no, quién sabe si endógenamente se hubiera podido liberar. Pero nos queda 3 minutos. ¿Cómo querrías cerrar, Jacobo? Déjame contar algo. Sí. Pol Pot murió en su cabañita, solito,
sin que nadie lo persiguiera. Es correcto. Pues creo que todas y todos sentimos que hay algo quebrado en el mundo de hoy. Es decir, que algo no funciona, que la racionalidad y la decencia no es lo que abunda. Y que no paga. Que no paga. Que no paga. Hay muchos problemas muy graves que no están siendo atendidos, la emergencia climática, las violencias sin control, el desconocimiento de la dignidad humana, las migraciones también hoy criminalizadas. Todo eso apunta a que si no tenemos instituciones, tanto estatales como globales, sólidas, y hoy se encuentran en crisis, pues difícilmente esto no terminará mal. Yo no coincido con Javier de que esto es el final de un tiempo o que termina Occidente con esto, más bien creo que tendremos años complejos adelante, dolorosos, oscuros, angustiantes, con mucha violencia, y yo creo que hay que empezar a pensar desde hoy qué viene después, ¿Y porque cómo? no podemos regresar a lo que había. La última línea que te corresponde a ti del libro me pareció buenísima. Dice, ante una crisis civilizatoria, también la humanidad entera es víctima de sus propias decisiones. Aquí nadie queda exento. Exento. Yo creo que con esa frase podemos terminar, pero realmente es el fin de un gran libro. Lo que hay que hacer es leerlo con cuidado, platicarlo con los amigos, porque realmente ni siquiera leyéndolo es suficiente, porque tiene una profundidad, la verdad, muy admirable. Felicidades, Jacobo. No, por gracias. estar Y la con intención nosotros. es abrir debate, ¿no? No hay soluciones en el libro. Jacobo, mil gracias por haber estado aquí Gracias a ustedes. en Primer Círculo. Nos vemos la próxima, aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.